Si a la loma la miré, 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 ya, ya. Si a la loma la miré, nos vamos, ya, ya. Si a la loma la miré, 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 ya, ya. Si a la loma la miré, nos vamos, ya, ya, con dos carabelas. Ellos vienen piango, piango, con dos carabelas. Ellos vienen de los finda, con dos carabelas. Ellos vienen de Munanzu, con dos carabelas. Ay, escucha, ya me cuento. Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte. Esta religión llega a Cuba a principios de 1500, 1600 con la trata de esclavos traída al continente africano por los españoles. Hoy es un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos, también se ha expandido a otros países. Esta religión ha sido traída por los criollos cubanos huyendo de la isla por el comunismo y han traído con ellos sus creencias y su religión. Hoy la podemos ver en Venezuela, también en Colombia, en México, Puerto Rico, España y aquí en los Estados Unidos. Y en otros países más que también anda esta religión expandiendo sus caminos. Para mí, que soy un religioso, que a través del tiempo he tratado de manifestar de una forma auténtica esta religión para así que todas las personas, creyentes o no creyentes, o aquellas personas que son curiosos de esta religión puedan conocer más sobre esta cultura. Palo Mayombe encierra en sí el poder de la propia naturaleza. Se dice que el espíritu de Mayombe no posee cabeza, que es la fuerza viva y bruta que arrasa con todo lo que se le presenta a su paso. Aquí la Nganga Tulumana, el Tataí Tiraca, Batalla Mundo, por más de 50 años en esta religión, ha seguido demostrando a todos sus seguidores formas primitivas que antes nunca habían visto y tampoco habían escuchado. Para mí, Palo Mayombe encierra el gran poder de la propia naturaleza, junto a los espíritus, ya que si creemos en el Espíritu Santo, pues como es natural, tenemos que creer en los espíritus buenos y en los espíritus malos, en espíritus inquisi de Nsambi y los inquisi malongo, para así realizar diferentes formas de trabajo para que las personas puedan comprender más sobre esta religión. Por muchos años esta religión ha estado a muchas personas vetada. Esta religión también ha estado oculta a los ojos de las personas y hoy, como es natural, vamos a dar a conocer formas primitivas que han estado vetadas y sin embargo le corresponde a todos aquellos que son religiosos. Para mí, Palo Mayombe es parte de mi vida, como es natural, no es toda mi vida, pero se desenvuelve en este campo muchas personas y son creyentes de la vida después de la muerte. Palo Mayombe desempeña en sí esa fuerza y ese poder mágico que muchas veces es utilizado en estos rituales, lo mismo con un tarro, lo mismo con la enganga, lo mismo con yuntas o clavos de línea, que más tarde podemos hablar sobre lo que hacemos o utilizamos con estas yuntas o clavos de línea para amarrar la talanquera a la puerta de nuestra casa. Ya hemos hecho un video con estos yuntas o clavos de línea para amarrar, para cuta la talanquera, para amarrar la puerta de la casa. Pero hoy, en este video, vamos a dar la firma o la patipemba que utilizamos para amarrar la puerta de la casa, ya que hemos dicho que la talanquera es importante donde hay un munazo congo, porque esto evita
que manden espíritu o arreen espíritu en contra de la persona. Es por eso que hacemos hincapié de nuevo en los clavos de línea o yuntas para así tener ese poder de que no pase ningún espíritu inquisimalongo a nuestra casa, y sin embargo lo vamos a hacer con tratado de el cuyo lucero para poder, cuando nosotros hagamos nuestro trabajo, que puedan salir por la puerta, ya que si hacemos un trabajo y amarramos la talanquera y no lo hacemos con el cuyo lucero, pues cuando nosotros estamos en el Munanzo Congo, que vamos a real o hacer un trabajo, una ensara, entonces no lo dejan pasar tampoco los espíritus. Por eso que los tratados o convenios a la talanquera se hacen con lucero, en cuyo y con el propio zarabanda, porque utilizamos clavos de línea llamados yunta en esta religión. Y ya sabemos que las yuntas son de zarabanda. Muchas veces las personas solo haciendo un cuatro vientos, presentando las yuntas, es lo suficiente. Pero hoy nosotros vamos a dar más intenso lo que es preparar las yuntas o clavos de línea utilizando en cangri mazango hojas de maíz, como podemos ver, haciendo 4 vueltas alrededor del clavo, que es como lo hacen los viejos ganguleros. Aquí tenemos más vueltas para que puedan saber que sí podemos hacer más vueltas al clavo, 5, 6 o 3 o 4, pero los ganguleros de Tambatilanga utilizan 4 vueltas solamente. Los clavos de línea o este signo, que se llama también tablero, es utilizado como representación de la puerta de la casa, y aquí vemos unas divisiones que va a representar la cadena, como vemos aquí. Atrás aparecen estos signos, yaca y la media luna, que va a estar oculto los espíritus de la puerta del patio, y no vamos a saber quiénes son, porque vamos a hacer este tratado convenio muchas veces en la invocación de todas las deidades, para así poder tener ese poder de que no pasen espíritus ajenos a los que están en el Munanzo Congo. Estas dos puertas que aparecen aquí, también llamadas tablero, existen muchos tipos de tableros, hasta tableros para sacar los nombres de las personas. Estos clavos de línea amarrados con encangre y mazango con hojas de maíz, esta es la representación de una talanquera, de una puerta, donde amarramos los yunta o songue, yunta o songue o yunta, amarrar cuta, para así tener amarrado la talanquera junto a una cadena que va a ir de clavo a clavo. Ya hemos dicho en otros videos de que muchos religiosos no quieren lastimar el piso que tienen, entonces otros religiosos mandan afinar estos clavos para poderlos clavar al costado del marco de la puerta. Y de esa manera hacemos estas presentaciones que podemos ver aquí, y como hemos explicado, podemos hacer en la cabeza del clavo 4 vueltas o 5 o 6 o 7, pero siempre tener presente que son 4. La ciquitrilla también nos sirve para tener suerte en la vida. Los ganguleros la utilizan de esta forma, la pintan y utilizan esta ciquitrilla para
simplemente en lo popular la utilizan muchas mujeres en los monederos o los hombres la utilizan en el bolsillo. Los clavos de línea o yunta o llamados zongue o estos clavos son utilizados y se presentan de esta manera alante de la enganga. Estos signos se presentan alante de la enganga de esta forma, pidiendo licencia a Monanzo Congo, una placa, donde tiene garabato de Indokin Mayombe en estas representaciones donde estos dos espíritus van a estar. Se va a utilizar de esta manera la puerta y vamos a pasar de esta manera así la cadena. Esta es la presentación que hacemos porque estas son las puertas que representan en Monanzo Congo donde usted está. Y de esta manera siempre presentamos los clavos de líneas o yunta, dos adelante y dos atrás. Las presentaciones que hacemos pueden ser diversas dentro del círculo del Yakin Bungula y cuatro vientos. Mantenemos este orden religioso porque así nos damos cuenta cómo podemos hacer los trabajos y no solo eso, tener el poder de controlar de que los espíritus ajenos o brujería que nos vayan a echar no puedan entrar adentro del Monanzo Congo. Pero, como hemos dicho, amarrar la talanquera a la puerta se hace con lucero y zarabanda. No existe otra deidad que usted pueda amarrar su talanquera de la puerta haciendo estas presentaciones, al cual podemos ver aquí. Caminamos siempre por el sendero correcto. Siempre estamos presentes de las verdades que nos indican cómo es que debemos trabajar alante de la enganga. Cómo podemos hacer estas presentaciones donde estas dos tableros representan las dos puertas, la del patio y la de alante de su Monanzo, de su casa. Siempre es menester saber que estas presentaciones deben estar primero, estos clavos, 4 días en la enganga. No se le puede dar de comer estos clavos arriba de la enganga. Los clavos se le dan de comer cuando ya están clavados porque esos espíritus no van a poder despegarse de ahí para cuidar su puerta o la talanquera de brujería que le pueden estar echando. Aunque ahora los brujos, no sé qué sucede, que la brujería que hace no hace nada. Pero siempre hay que tener la precaución, como decimos, de cualquier piedra sale un sapo. Y siempre nos mantenemos cuidando nuestro Monanzo Congo, no solo por nosotros, sino por los que viven con nosotros, por los seres queridos que viven con nosotros, por nuestros hijos, por nuestra señora, por nuestros padres. Y esto va a librar en el Monanzo, en la casa o en Monanzó, problema de guerra que existe entre estos fanáticos religiosos que pueden en un momento determinado hacer cualquier trabajo en contra de la persona.